Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy estoy aquí, una vez más, desde Ecatepec para el mundo, pues transmitiéndoles en este canal de YouTube. Espero que mis comentarios les agraden, espero que los escuchen y espero que les sirvan, sobre todo que les sirvan. Entonces, pues vamos a seguir continuando con nuestras pláticas de siempre, nuestras pláticas interesantes, nuestras pláticas que nos sirven muchísimo. Vamos a seguir hablando de pues todo lo que nos sucede en el mundo, en México. Hay una parte interesante en todo esto porque estaba yo pensando que por ejemplo, Donald Trump cuando hizo su campaña, yo no sé qué vaya a decir en esta campaña que viene, pero el presidente de Estados Unidos tenía un mensaje en contra de los mexicanos. Varios, muchos, no es el único, no es Donald Trump. Básicamente, de unos 20 o 30 años para acá, creo que todos los presidentes estadounidenses han utilizado la carnada de México, la carnada política. Por ahí hay unos congresistas que están analizando la cuestión esta del narco mexicano, de volverlo terrorista o considerarlo terrorista. Por ahí hay un político estadounidense que dice: nuestro patio trasero está en llamas y necesitamos la manguera para apagar el fuego. Esa frase del patio trasero mexicano yo la escuché, o por lo menos yo sé que es la dijo un político o un diplomático en la administración de Fox, que Fox creo que después lo sacó de su gabinete. Parece ser que es el primer político que dice esa frase. No sé si en Estados Unidos ya se consideraba así a México, que básicamente Latinoamérica pues se dice que es el patio trasero de Estados Unidos. Aquí hay una cuestión importante. En primer lugar, Estados Unidos ya no es el primer mundo. Tal vez nunca lo fue. Eso de patio trasero, o por ejemplo a veces parece que en Estados Unidos dicen América Latina. Que eso de América Latina precisamente indica que que América Latina es pues una América de donde ellos sacan sus recursos naturales, una América Latina subordinada. Parece ser que eso es lo que quiere decir esa frase de América Latina. Parece ser que en Estados Unidos no se dice Latinoamérica, sino se dice América Latina, que es como una connotación de una América de segunda, o el patio trasero de Estados Unidos. Ellos también dicen, América, ¿no? De América se refieren a Estados Unidos. Entonces son ese tipo de ignorancias de los estadounidenses, que muchas veces, es ignorancia porque, pues Estados Unidos no es ese primer mundo, no es ese país que dicen ser. No son ese país que dicen ser porque hay muchas potencias militares. Vamos a quitar un poquito la potencia militar de Estados Unidos, porque honestamente para este contexto no nos sirve mucho. Si ustedes se fijan, los políticos estadounidenses han utilizado ya durante muchos años la carnada política de México, lo violento que es México. Dice Donald Trump: México, país de violadores y asesinos. Ahorita se están dando muchas manifestaciones o protestas de mujeres que han sido violadas o abusadas o asesinadas.
Por ejemplo, acaba de salir un reportaje de una mujer en la India que fue violada por varios hombres y después la mataron. En Brasil también, por ejemplo, se supone que es muy fácil violar a una mujer. Hace un par de años salió un reportaje de una mujer que fue violada como por 30 o 40 hombres, no me acuerdo. Después, por ejemplo, tenemos a las esclavas sexuales del Estado Islámico, o por ejemplo de Boko Haram, o por ejemplo hace un par de años salió un reportaje de los chinos que parece que en una ciudad china hubo una violación a menores, parece que fue en una escuela primaria, una cosa así. Hace un par de meses también salió un reportaje en Estados Unidos de una pareja de servidores públicos. No sé si eran maestros o eran personas que se dedicaban al gobierno. Habían abusado de varios menores de edad. Entonces, parece ser que el presidente, en este caso Donald Trump, pues habla de México como una carnada, o la clásica carnada política electoral de Estados Unidos. Eso es por un lado. Parece ser que los políticos estadounidenses siempre nos embrollan o embrollan a su pueblo con la misma cuestión. Eso es por un lado. Ahora, vamos a ver un poquito más de cerca Estados Unidos. Yo, por ejemplo, veo la política estadounidense y es una política bastante mediocre, bastante raquítica. En México la política es mediocre, pero en Estados Unidos es muy mediocre. No hay caras nuevas, no hay talento nuevo político. La única cara nueva que se ve por ahí es esta mujercita que anda con Bernie Sanders, que es Ocasio, que se llama Ortiz. Pero es la única persona que anda haciendo ahí una cuestión de pininos políticos. De ahí pues honestamente los políticos que andan rondando la presidencia o la candidatura de Estados Unidos pues ya tienen sus años, ya son personas pues se puede decir de edad avanzada. Aquí en México pasa lo mismo, o sea, tenemos un gabinete pues ya bastante crecidito. Y básicamente tenemos, eso parece ser un fenómeno en América. O sea, ya hay personajes en América, pues ya bastante creciditos, ya bastante, ¿cómo se puede decir? Ya bastante curtidos. Pues yo no sé, o sea, parece ser que en América no hay mucho talento político, no hay muchas ideas. No se ve el talento joven, no se ve el talento nuevo, políticamente hablando. Parece ser que esta clase social política pues está como empachada, está como lisiada. Por ejemplo, estamos hablando de Vargas Llosa, que se la pasa repitiendo lo mismo. A mí me gustan sus libros, pero honestamente como crítico pues deja mucho de qué decir. Dice, es que a Estados Unidos no le importa Latinoamérica. Pues eso ya lo sabemos, no lo tiene por qué repetir. Dice, es que Andrés Manuel no me gusta, está retrocediendo México. Digo, es un premio Nobel de literatura, pero pues ya tiene sus años el señor y honestamente pues, digo, no tiene nada de malo, se aprecian sus comentarios. Pero en lo personal, estamos enfocándonos precisamente que no hay talento nuevo político. Aquí en México se ve. Pero en el caso de Estados Unidos, el talento, pues no sé, a mí se me hace como que, digo, cuando tienes varias generaciones de políticos diciendo o poniendo como carnada electoral a México, pues habla de que pues no hay mucho de dónde escoger. Aquí en México pasa algo similar. Los presidentes se la pasan hablando del cambio, el cambio. Y finalmente no cambia nada. En cierto modo la política estadounidense y la política mexicana son muy parecidas. A veces se puede pensar que la política mexicana
es como un arremedo de la política estadounidense. La diferencia de México y Estados Unidos es que México está un poquito más politizado. Por ahí el presidente venezolano dice que amagaron a un presidente, no dio nombres, pero amagaron a un presidente con hacer una guerra de colores. Digo, no dice a quién se refería, pero pues parece evidente. Digo, Donald Trump es muy de amagar a las personas, pero también es muy ignorante, así como la clase, sobre todo la clase anglosajona de Estados Unidos, la clase política anglosajona, es como muy ignorante. Los políticos estadounidenses son como muy incompetentes, precisamente porque apelan mucho a ese modelo neoliberal. Entonces, ¿cuál es la diferencia de México y Estados Unidos? Bueno, que México está un poquito más politizado, o sea, no hay mucho talento político, pero vamos, todavía tenemos ahí uno que otro de dónde escoger, como que todavía se puede, pero en Estados Unidos como que no hay de dónde escoger, o sea, en Estados Unidos es como, está como la política como muy paralizada, está la política como muy, pues no se le ve, digo, para que Donald Trump sea presidente, y no lo digo porque sea un presidente ignorante o mal hablado, no es eso, o sea, eso no tiene nada que ver. Pero finalmente Donald Trump no es un político, él es un candidato independiente que pagó su candidatura, pero eso habla precisamente de que Estados Unidos tiene una carencia de política, está en una crisis política Estados Unidos. El presidente que tenga cada país, dice una frase, cada sociedad se merece el presidente que tiene. Eso no es lo importante. Donald Trump para mí no es lo importante o no es lo esencial. Donald Trump pues es un presidente más de Estados Unidos y si tiene que estar ahí pues es porque pues tiene que estar ahí y va a hacer su política, su administración como más le plazca y como es él y como se van a dar las cosas pues así van a pasar. Donald Trump no es lo importante es la ignorancia de la clase política estadounidense. Y que está en una posición pues bastante comprometida porque como ya estamos diciendo pues pues parece no tener talento nuevo, no parece tener talento político, se ve muy pasmado la política estadounidense. Sí llama la atención porque pues es una potencia militar, de muchas formas pues sí afecta la geopolítica mundial y todo eso. Y sí se puede decir que la política estadounidense está debilitada. Entonces Donald Trump pues no es el punto aquí, porque finalmente hay alguien que lo respalda o hay personas que lo quieran o no lo respaldan, lo tienen que respaldar porque es algo. Donald Trump es lo que representa a cierta parte del estadounidense. Entonces, lo que llama ahí la atención precisamente es la ignorancia pues de esa parte estadounidense que todavía cree que es una clase privilegiada de un país. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho la pobreza. O sea, ya es un país que se nota la pobreza y parece ser que no es nada nuevo. Entonces, pues yo creo que ese es el mayor reto de Estados Unidos, salirse de ese estado emocional en el que ellos creen que son potencia mundial, porque se supone que tienen mucho dinero, hay muchos estados que son muy ricos, pero eso no les sirve de nada realmente. Por ejemplo, estaba viendo que muchas veces los estadounidenses ayudan a los pobres, pero en base a colectas, en base a lo que le dicen
actos de caridad. Entonces, ahí se ve que el gobierno no tiene sus manos metidas. Por ejemplo, en Estados Unidos se supone que si no puedes trabajar, pues simplemente no puedes vivir. O sea, es un gobierno que no se ocupa de su clase baja. Es un gobierno que no se ocupa de la clase pobre. Y simplemente la utiliza para sus fines. Por ejemplo, hay en Texas, se supone que un vagabundo no puede ni hurgar en los cestos de basura. O sea, a los estadounidenses parece ser que en sus ciudades no les gusta ver la pobreza. Por ejemplo, hay muchas personas, los sin techos, que viven en autos, son pobres y aún así tienen que trabajar inclusive. Entonces parece ser que el gobierno no sabe y no le interesa la cuestión indigente de su propio país. Entonces, que un gobierno estadounidense sea ignorante incluso de su propio país, pues eso ya habla mucho de la política estadounidense, o por lo menos habla de sus ideales o de sus objetivos. Está más preocupada por hacer una guerra en un país que por sus propios ciudadanos. Ya hemos dicho que en Estados Unidos, pues la mayoría de la clase política, pues tiene pues un pasado europeo o tiene un pasado de migrantes. Entonces, yo creo que Donald Trump en ese sentido es como que el ejemplo perfecto, ¿no? Y yo creo que ya se ha dicho este tipo de cosas. Donald Trump, que es un inmigrante, pues no le gustan los inmigrantes. Lo mismo pasó con Schwarzenegger. Y yo creo que pasa con muchas personas que vienen a América y vienen precisamente a Estados Unidos y son ignorantes de su propio país. En ese sentido, pues los políticos, pues supongo que pues tienen esa idea pues de sus países de origen, de subordinar a las clases sociales, subordinar a otros países. Entonces tienen esa idea que no, aquí en América pues no es bien vista. Pero sí es bastante hay que puntualizar mucho que pues en Estados Unidos la clase política difícilmente se fija en sus propios ciudadanos. En muchos de los casos ser indigente o andar vagando por las calles, es tan estricta la política estadounidense que ni siquiera, incurres o puedes incurrir en un delito al estar vagando por la calle, al ser indigente. Otra de las cosas que llama la atención de Estados Unidos, por ejemplo, es que, por ejemplo, se supone que tienen una cultura de lo que no sirve, lo desechan. Eso pasa mucho con las personas, como ya hemos dicho, las personas que, por ejemplo, sufren una herida y no pueden pagar los gastos médicos, que por cierto los gastos médicos en Estados Unidos son carísimos. Parece que es el país que tiene los gastos médicos más caros del mundo. Por ahí salió el Obamacare, que ya después parece que no funcionó. Pero eso es algo muy importante. Habla de la deshumanización de los políticos estadounidenses. Para que ni siquiera tenga el país de primer mundo, ni siquiera tenga un seguro popular, un seguro gratuito. Es decir, que ni siquiera una consulta te salga gratis. Yo no utilizo el médico. Yo, para ser honesto, cuando me duele la cabeza prefiero que se me pase el dolor y no me tomo ni siquiera una aspirina. Es difícil que yo tome un medicamento, es muy muy difícil.
vamos, yo no utilizo básicamente un servicio médico. Pero en Estados Unidos, vamos, yo no soy afines a los médicos, pero parece ser que la mayoría de la gente pues sí se ocupa un médico. Y en Estados Unidos ese servicio no se tiene. Al contrario, el servicio médico es carísimo. Entonces eso lo han convertido en un negocio, los políticos estadounidenses. Eso habla de lo pésimo que es el político estadounidense. Pero bueno, finalmente hay quien sigue votando o sigue creyendo que un político pues va a hacer algo bueno, o no sé. Pero esa es una cuestión. Ahora, en contraste, por ejemplo, en China el 60% de la gente no tiene agua potable. Entonces, eso como reflexión, por ejemplo, podemos pensar el costo de un país de primer mundo, o a lo que se le dice un primer mundo, o un país muy desarrollado. O sea, eso tiene su precio. Un país sumamente desarrollado tiene un precio bastante alto en sus ciudadanos. Eso por poner algún ejemplo, ¿no? El agua potable de China, por ejemplo en India, que hay mucha contaminación, o en Nepal, o en Estados Unidos, que no hay servicios médicos para la gente. Entonces eso habla del costo que tienen muchas veces estas sociedades que se nos dice que son muy desarrolladas, pero tienen un costo muy alto en sus ciudadanos. Entonces, volviendo al tema de Estados Unidos, tenemos eso precisamente, el cuidado de la salud, que no es nada gratis. Entonces, esa es una cuestión importante. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, tiene la cultura en Estados Unidos que lo que no sirve se desecha. Esa es una cultura. Y no solamente con los objetos o con los productos, sino también con las personas. Es decir, si tú no tienes lo suficiente para poder pagar tus gastos médicos, la sociedad te desecha y te quitan la casa de la noche a la mañana, literalmente hablando. Aparte que en Estados Unidos generalmente tú pagas rentas, o la gente está acostumbrada a pagar rentas. Es decir, nunca adquieres una propiedad, nunca es tuya. Parece ser que tienes que trabajar mucho para adquirir las posesiones que tienes. Entonces es una especie de esclavitud que la gente tiene. El estadounidense está como esclavizado. No es de extrañarse porque pues es un país de inmigrantes. Entonces es gente que busca una estabilidad, un consuelo. Sí es difícil la vida estadounidense. Pero por otro lado, también tenemos que, por ejemplo, a los ancianos generalmente tienen la cultura, los estadounidenses, de dejarlos en un asilo. Incluso muchos estadounidenses ya de la tercera edad parece que se vienen a México porque pues ahí ya no se les toma en cuenta. Yo supongo que la vida en Estados Unidos es tan cruel, es tan dura, es tan áspera, es tan fría, es tan demandante que no tienes tiempo de dedicarle tiempo a tu familia, a tus seres queridos, a tus abuelos, a tus padres. Entonces se tiene que trabajar mucho, es una vida muy esclavizante. Entonces muchas veces la gente opta pues por agarrar su dinero, y supongo que aquí en México pues el dinero de los estadounidenses pues les rinde un poquito más, porque en Estados Unidos también hay que decir que la vida es un poquito más cara. Entonces supongo que aquí pues la gente le rinde un poquito más el dinero, entonces puede ser que se pueda dar una vida un poquito más a gusto. Además de que hay ciudades pues, muy seguras. No todo en México es violencia, no todo en México es narcoterrorismo, no en todo México es muertes, masacres. O sea, hay ciudades muy tranquilas, muy calmadas, que regularmente pues no sucede nada. Entonces, en ese sentido, también se puede decir que en Estados Unidos se desechan a las personas. Ya cuando son personas de la tercera edad, pues ya se les arrumba, por así decirlo, ¿no? También pasa con los soldados.
Entonces, la cultura estadounidense, bueno, pues en lo personal a mí no me llama la atención. Pues es un país de primer mundo, pues porque tiene edificios muy altos o muy bonitos, o tiene instalaciones muy modernas, o tiene un ejército muy fuerte, o tiene armas de destrucción masiva. Pero todo eso tiene un precio muy alto en la sociedad estadounidense. El problema es ese, que son políticos sumamente ignorantes. Entonces, que Donald Trump diga México, país de violadores y asesinos, pues a mí en lo personal no me espanta. El hecho de que Donald Trump diga México, los cárteles mexicanos son terroristas, o los medios estadounidenses dicen es que hay en nuestro país, en nuestra frontera, en el país de al lado hay terrorismo. Pues eso no necesariamente es para espantarnos, es una mediatización, es una carnada política, y eso es precisamente porque Estados Unidos no quiere mirar dentro de sí mismo. Le cuesta mucho, tiene muchos problemas internos, tiene muchos problemas sociales y no quiere mirar hacia adentro, entonces prefiere hacer una guerra en un país extranjero y pues nada, pues ahora sí que es como darle a tole con el dedo a sus propios ciudadanos. Entonces ese tipo de ideología pues la tienen muchos países como Rusia, como China, como India. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que Estados Unidos firmó un tratado de derechos humanos ahí en Hong Kong, y los chinos pues no dijeron nada, parece que se enojaron, pero ese es un gran ejemplo de para lo que sirve la diplomacia. O sea, no sirve para nada. O sea, son un montón de políticos con unas limusinas blindadas que no hacen absolutamente nada. O sea, nada más le dan a tole con el dedo a sus ciudadanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos políticos de primer mundo, o lo que se le dice el primer mundo, porque dentro de sus sociedades tienen muchos problemas y luego salen con que quieren influir en otras zonas. Y honestamente los políticos de esos países, pues honestamente por dentro no traen nada, ni siquiera son políticos. Son más como una especie de negociadores, son una especie de mercenarios. Entonces, y muy cobardes, por cierto, son gente muy, muy cobarde. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de políticos. No hay que dejar que se nos acerque mucho, hay que tenerle cierto cuidado. Si los estadounidenses dentro de 4 o dentro de 5 años escogen a otro Donald Trump como presidente, pues bueno, ni modo. O los chinos escogen a otro Xi Jinping como presidente, bueno, pues ahora sí que pues qué le vamos a hacer, ¿no? Es el mundo. Que por cierto, toda esta gama de violaciones que se da en todo el mundo, de pederastas, en el Vaticano, en muchos lados se dan muchas violaciones, es otro síntoma de la putrefacción social mundial. Ese es otro síntoma que afecta a todos los países, no nada más a México, como dice Donald Trump. Afecta a muchísimos países. Hay gente completamente, pues con un sentido de la vida bastante retorcido, que emplea toda su carrera, su vida en andar abusando de menores, de niños, de mujeres. Entonces ese es un punto muy importante, porque imagínense, es toda una generación de personas que habría a ver por qué se está dando este fenómeno de violaciones en todo el mundo, de violaciones a menores, de violaciones a derechos humanos. Es una sociedad, es un mundo es un mundo bastante retorcido, se puede decir. Y en vez de que estén los políticos, fíjense lo que están haciendo los políticos, y sobre todo los políticos de primer mundo, en lugar de estar combatiendo verdaderamente los problemas de sus sociedades, siguen empeñados en hacer guerras o armas, y en lugar de que estén al pendiente de este tipo de cosas, porque lo único que te dice el político, volvemos a mencionar, ahora sí que tomando en cuenta lo que dijo hace unos días la jefa de gobierno, la Sheinbaum, pues nada más endurecen las penas, ¿no? Un político te va a endurecer las penas, te va a meter al violador a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero
la cuestión principal de las sociedades, eso nunca lo van a ver los políticos. Son tan incompetentes, son tan ignorantes, son tan idiotas, son tan cobardes, que ese tipo de cuestiones nunca las van a ver. Un político, los políticos de hoy en día están en una decadencia, y eso se ve precisamente porque no se fijan en los problemas sociales. Una, porque no pueden, y en segundo lugar porque pues la visión de las cosas es como, bueno, la visión de las cosas de esas personas es muy corta, es muy pequeña. No quiere decir que sean tontos, son cobardes, estúpidos, pero no son tontos. Pero sí son personas como pues muy retorcidas, ¿no? Los políticos yo creo que son personas bastante no sé cómo decirlo, son personas muy pues con un sentido de la vida bastante muy oscuro, pues. Son personas muy oscuras que honestamente yo creo que sí hay que tener una distancia con ellos. Por ejemplo, en Chile hay 400 tuertos, gente que le dispara, bueno, policías que les disparan a las personas en la cara deliberadamente. Y entonces, por ejemplo, ahí es un ejemplo claro, porque el presidente dice, no, pues es que la policía está haciendo mal su trabajo. Entonces ahí como que el presidente de Chile como que quiere hacer una especie de melodrama, ¿no? Que él es el bueno y los policías son los malos. Entonces los políticos ahí como que siempre, los políticos como que siempre, pues tienden a hacer ese tipo de melodramas, ese tipo de ficciones. Por ejemplo, se habla del protagonismo de los militares en Latinoamérica. Pues eso puede ser también un síntoma de la clase política, porque si los militares tienen que salir o dar la cara ante gobiernos mediocres en la mayoría de América Latina, entonces o de Latinoamérica, perdón, entonces eso habla de las capacidades de los políticos. Además que la política de Latinoamérica pues parece ser que quiere volver a los años 60 o 70, no sé, como que por ejemplo Bolsonaro, ¿no? que salió con un desfile militar de la época de la dictadura. Por ejemplo, lo que pasa en Chile, en Colombia, o sea, como que, no sé, una nostalgia, como dice el presidente Andrés Manuel. Hay una nostalgia por ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que más bien es una política marchita. Yo creo que son políticos pues que no tienen mucho que decir, no tienen mucho que hacer. Simplemente son zombies que se andan aprovechando de la gente, se andan aprovechando pues de todas las circunstancias, ¿no? Por ahí dice Vargas Llosa, dice Chile era un país próspero, pues a un país próspero no le pasa este tipo de cosas. O sea, también que Vargas Llosa no se engañe, o sea, por favor. Finalmente él es un pues se puede decir que es un vasallo de este tipo de gobiernos. Yo creo que es parte de toda esta telenovela de gobiernos. Entonces, pues un país próspero no le pasa eso. Más bien toda esta política, todo este movimiento social de Latinoamérica precisamente habla pues de una presión bueno, más que una presión, de una decadencia que ya no pudo soportar más y tuvo que estallar. Y obviamente pues no se puede tener fe en los políticos, pero sí se puede tener fe en la gente. Yo creo que la gente va a solucionar sus propios problemas sin los políticos. Eso cabe mencionar, que los políticos aquí
cada día salen sobrando más. Cada día como que tienen como que tienen un lugar más específico. Porque finalmente terminaron siendo una clase social. Entonces, un político gobierna para la clase política de su país. No gobierna para la clase popular o la clase obrera o la clase trabajadora. Un político gobierna para su propia clase social. Entonces, pues yo creo que esa es la reflexión del día de hoy, la ignorancia de los políticos, la decadencia de los políticos. Yo sé que esto es un poquito repetitivo, pero pues los políticos no dan para más. Ahora sí que es la escena de la política o de la geopolítica mundial. Por ahí los europeos ya tienen una junta de dirección un poco ya nueva, con rostros relativamente nuevos. Pues vamos a ver qué pasa ahí en Europa. También se siente muy estancada, se siente con una crisis. Entonces pues vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver qué sucede. No dice mucho de qué hablar, pero bueno. Entonces así estamos, queridos amigos. Pues el consejo del día de hoy, pues es que pues ya vayan considerando a los políticos como pues como lo que son, ¿no? Yo creo que cada país, creo que cada sociedad debe tener su concepto de su político, de su presidente. Pero pues yo creo que ya el miedo, yo creo que ya quedó a un lado. Yo creo que esas dictaduras, esas situaciones, esos tiranos de Medio Oriente, ¿no? Esos políticos o presidentes sumamente tiranos, pues yo creo que ya es yo creo que ya no hay tanto miedo hacia esos ejes de poder. Entonces yo los dejo con esa reflexión. Ya vayan considerando a sus políticos como lo que son. Y yo los dejo por hoy y se cuidan mucho. Bye bye. Adiós.